Hola Acuario, buenos días, bienvenido al Elía Astral, qué felicidad de estar leyendo para ti hoy. Hoy vamos a hacer tu especial amor y vamos a usar para dar tu mensaje de entrada a este oráculo de arcángeles, así que pues quédate con nosotros. Recuerda que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas, debes ver el video completo para que puedas saber cuáles son los requisitos y de paso apoyes nuestros animalitos rescatados. Hoy el arcángel Jofiel te está diciendo, entrégame tus inseguridades, tú no eres menos que nadie, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza y te compartas con los demás con seguridad. Mira qué promesa tan bonita, tan maravillosa. Nos está hablando de recuperar esa seguridad en nosotros mismos que a veces incluso desde pequeños es minado cuando nos comparan con alguien más. Te está diciendo, no te preocupes, quiero sanarte, ¿sí? Para que vayas al mundo con pie firme. Esta lectura es general. Si tú ya deseas algo personalizado, puedes tomar tu lectura de pago en los datos de contacto del primer comentario en mis redes sociales. Y quiero que ya mismo me dejes una petición de oración en los comentarios y digas, universo, te agradezco por, como si ya estuviera hecho. Porque cuando tú lo escribes, pues lo traes del plano físico al plano, del plano espiritual al plano físico. En muchos sueños tendrás revelaciones. Mira que pienso que en estos días van a haber 3 sueños importantes. Eso es lo que puedo percibir en este momento. 3 sueños importantes que te van a dar la respuesta a ciertas oraciones. Dices, Dios mío, o universo, o mis ancestros, o mis guías, ¿qué hago en tal situación? Y el universo te está diciendo, pon atención a 3 sueños. Van a haber 3 sueños seguidos que tienes que anotar y buscar el significado. Y si crees que el universo siempre escucha tus oraciones y de una u otra manera siempre te responde, escribe gracias universo en los comentarios, porque siendo agradecidos recibimos más bendiciones. La salud florece en el valiente. Mira que ya hablamos de sueños, vamos en el tema salud. Y esto me habla no solamente de salud del plano físico, sino también del plano espiritual y emocional. Me dice que tienes que ser valiente para enfrentar un miedo o una situación. Puede estar muy asociado a estas inseguridades, ¿sí? De que normalmente te comparaban o tú mismo te comparabas con un amigo, con un hermano, con un familiar que el que siempre le iba mejor. Me dice, esas son heridas que hay que sanar con valentía, primero que todo reconociéndolas para poder estar mejor. La naturaleza es tu consejera. Este fin de semana es buen momento para poder salir a dar un paseo y meditar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver iniciales importantes en el amor en estos días para todos ustedes. Tenemos la letra A, la letra O, la letra N y la letra M. Recuerda que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Pasamos en este momento a la lectura de solteros. Sí, los solteros son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Mensaje canalizado por las dominaciones Dariel. Persona nacida para liderar. No te gusta ser liderado ni recibir órdenes. Pienso que quizá algunos de ustedes acaban de salir de relaciones bastante controladoras en las cuales hubo una persona que se aprovechó de toda la nobleza y de todo el amor y era como que intentaba sacar provecho y ustedes se han parado en la raya y han dicho, yo ya no quiero volver a vivir esta situación. Y bueno, por un lado, está súper bien que ya no vayas a permitir que alguien pase por encima tuyo. Sin embargo, yo creo que en las relaciones hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿sabes? Vamos a ver qué se viene y qué te aconseja. ¿Qué se viene? Bueno, yo veo que aquí hay como una situación en la cual el tema del amor básicamente se ha vuelto como una carga en la vida de ustedes, ¿sí? Veo que algunos están en esta actitud de este caballero
de bastos, que representa muy bien a Aries y su fuego. Y están como en esa actitud de que solamente quiero los temas sexuales. Eso es respetable. Yo no voy a juzgar a nadie si está en ese plan porque siento que muchos de nosotros o todos hemos pasado por esa etapa también de decir yo no le voy a meter corazón. Sin embargo, siento que hay un proceso de sanación bastante duro que no quieres afrontar y que necesitas darle la cara, ¿sí? Para poder sanar esto. Siento que algunos de ustedes se comparaban mucho o se comparan mucho con la nueva persona con la que su pareja o expareja sale. Ustedes ya no quieren volver con esa persona en muchos casos. Sin embargo, no han podido superar eso y por eso están tratando de evadir este duelo. Lo que te aconseja es que te des este espacio para llorar. Sí, esta carta, este 9 de espadas, representa las lágrimas para llorar, para canalizar como toda esa especie de tristeza de la manera que tú creas conveniente. Te aconseja tomar un viaje o tomar distancia. Sí, este viaje podría ser algo cercano, algo que te permita tomar como nuevas fuerzas, o si aún mantienes en constante como supervisión o vigilando qué es lo que la otra persona publica, que tampoco lo hagas y que tomes la mayor distancia posible, ¿sí? Vamos a pasar ahora, yo veo que aquí hay alguien que necesita sanar mucho. Pasemos ahora al mensaje para los que tienen un vínculo o una conexión. Pueden estar juntos, separados o en contacto cero. Este es el momento de decir el nombre completo de esa persona especial. Mensaje para ustedes, canalizado por el Elohim de las aguas. Las aguas siempre representan muchos sentimientos, ¿sí? Pero me dice, en los próximos días tu relación, tu conexión va a recibir mucha protección espiritual, ¿sí? Sobre todo va a haber lealtad, apoyo o ayuda de una amistad o de alguien muy cercano que está muy a favor del vínculo o de la conexión entre ustedes dos. Entonces miren que es algo bueno, realmente sí es muy bueno, porque nos permite estar, digamos, como juntos, con la protección. Miren que aquí, esto es lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se viene y lo que te aconseja el tarot. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo tierra. Tauro está muy marcado, está aquí, ¿sí? También veo Aries muy marcado, Capricornio también. Y por aquí encontramos, si lo ven por acá, al signo Libra, ¿ok? Entonces, respecto a sus sentimientos, veo que es una persona o está saliendo con una persona que está atravesando como un periodo de tentaciones. Es muy probable que haya alguien que le esté buscando mucho, ¿sí? O sea, esa persona a tu persona especial. Y esto le tiene un poco confundido, pero veo que es una situación de la cual pueden salir avantes a largo plazo. Yo veo que esta persona, este tercero, está muy insistente en tratar de generar una inestabilidad en tu vínculo o en tu conexión, ¿sí? Pero los pensamientos de tu persona especial o la forma como de tratar de frenar esa tentación es pensar que a largo plazo contigo las cosas pueden ser todo un éxito. Dice, yo quiero llegar a una especie de amor sólido, de amor que sea como ese rey de copas, en el cual mi persona especial vea en mí todo lo que siempre soñó. ¿Qué se espera de ti? Que realmente también tengas fe, que tengas esperanza. Este 5 es el número de la esperanza, de la conquista. Y esta carta del maestro del Papa me dice que también es la carta de que se espera de que creas, que tengas confianza, de que es posible hacer las cosas bien. ¿Qué se viene? Bueno, algunos de ustedes creo que ya están atravesando este periodo de inestabilidad y sobre todo en algunos casos de estancamiento, de decir, sentir como si la relación se hubiera estancado. ¿Qué te recomienda el tarot? A través de este día te dice que pienses que este periodo difícil que estás atravesando en tu vínculo o en tu conexión realmente es solo una etapa, que manejes las cosas con tranquilidad y que busques hacer una solución de manera armónica con tu persona especial.
que tengas mucha fe, que ores mucho, que te rodees de todos estos amigos que a nivel espiritual te van a apoyar. Son dos cartas de espiritualidad y me dice que tu relación necesita protección desde este plano. Así que ora, ayuna, medita, hazte la limpieza del huevo que está en el primer comentario, la oración contra brujerías por 30 días, tanto para ti como para tu persona especial, ¿sí? Porque a veces necesitamos alejar todo esto. Y quiero que vayas y complementes esta lectura en tu signo ascendente. Si no lo sabes, en el primer comentario hay un video para que tú mismo lo calcules. Ay, perdón, se cayeron estas cartas. Yo digo que nada es un error. Miren que aquí salió este as de oros invertido, que es muy similar a este 7. Y me habla de que a largo plazo hay un éxito, ¿sí? Pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Si no conoces tu ascendente, te invito a que vayas al último video, no, al último video de Acuario, o sea, al video previo de Acuario, ¿sí? No este, sino al anterior. Y si no, que vayas al video de Géminis, ¿ok? Allí encontrarás el complemento de esta lectura. Siempre, siempre debes escuchar este y tu ascendente porque si no tu lectura queda a medias. Y si deseas participar en el sorteo de las 2 lecturas privadas cada mes, debes cumplir todos los requisitos que son suscribirse, activar la campanita, darle like al video. Escríbeme la palabra gatito en los comentarios, así sabré que viste el video completo y mereces participar. Sígueme en mis redes sociales y comparte este video para que puedas apoyar a nuestros animalitos del refugio. Bendiciones.